Bienvenido. Permítete llegar aquí, despacio, a tu propio ritmo. No hay nada que debas hacer, nada que debas recordar, nada que debas sostener. Puedes dejar que tus hombros se acomoden un poco más abajo. Puedes dejar que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se ablanden. Puedes dejar que tu mandíbula se afloje apenas un poco, como cuando estás a punto de bostezar. Esta noche viajarás de una manera silenciosa a un lugar escondido en lo profundo de un valle boscoso. Un lugar donde el trabajo es suave, donde los fuegos se mantienen más bajos que el respirar de un gato dormido, donde incluso las carretas ruedan sobre ruedas amortiguadas con fieltro. No necesitas empacar nada, no necesitas caminar a ninguna parte. Solo necesitas escuchar y dejar que las imágenes se ordenen a su propio ritmo detrás de tus ojos. Toma una inhalación lenta si quieres y suéltala igual de despacio. Otra y suéltala. Cada respiración que sueltas te lleva un poco más adentro de la noche. Cada respiración que sueltas afloja algo pequeño dentro de tu pecho, algo que quizá no sabías que estaba aferrado. La cama debajo de ti, o la silla, o cualquier lugar suave que te sostenga esta noche. Deja que te sostenga por completo. Deja que reciba el peso de tus brazos, el peso de tus piernas, el peso de tu cabeza. Deja que te lleve por un rato. En el mundo al que estamos a punto de entrar, nadie tiene prisa. Nadie está ansioso. Nadie espera nada de ti. En absoluto. El trabajo en este lugar es un trabajo paciente, de esa clase de trabajo que no se mide en minutos ni en horas, sino en cuánto tarda un solo hilo de vapor en elevarse hasta las vigas. Ese es el ritmo de esta historia, el ritmo del vapor que se eleva en el aire quieto, el ritmo de la corteza de canela que comienza a enroscarse en una sartén tibia, el ritmo de un tambor de cobre enfriándose, tic a tic, hacia la quietud de una larga noche. Puedes cerrar los ojos ahora, si no los has cerrado ya. Puedes dejar que la habitación a tu alrededor se ablande. Puedes dejar que el día detrás de ti se desprenda, pieza por pieza, como un abrigo deslizado de los hombros y colgado en un perchero junto a la puerta. El valle está esperando. Las linternas ya están encendidas. Las habitaciones de calentamiento ya brillan con el color de un atardecer recogido. Comencemos. Te encuentras al borde de un valle boscoso, justo en el momento en que la luz ha pasado del dorado a un rosa polvoriento. Los árboles aquí son antiguos, cedros y pinos, y sus agujas liberan una fragancia limpia y seca en el aire que se enfría. Un sendero de corteza triturada serpentea hacia abajo entre ellos, suave bajo los pies, de esa clase de senderos que no hacen ningún sonido cuando caminas sobre ellos. Lo recorres despacio, no tienes ninguna prisa. El sendero tampoco tiene prisa. Se curva donde le place, alrededor de piedras cubiertas de musgo, junto a lentos helechos, bajo ramas bajas que han sido cortésmente recortadas para no estorbar al caminante. Después de un rato, no hay necesidad de saber cuánto, llegas a un claro, y en el claro se alza la fundición. No parece una fundición, no de la manera en que podrías imaginarla. No hay chimeneas altas que respiren humo negro. No hay estruendo de martillos, ni rugido de hornos. En cambio, ves un edificio largo y bajo, de madera oscura y cálida, con un techo empinado de tejas de madera y muchísimas chimeneas pequeñas, cada una soltando un hilo de vapor pálido que huele, muy levemente, a canela y clavo. Los hilos de vapor se elevan rectos hacia el cielo color rosa, porque esta noche no hay viento. Se elevan y se elevan y desaparecen lentamente en el crepúsculo que se profundiza, como
como si la fundición misma estuviera exhalando suavemente hacia la noche. Te acercas un paso más. El aire alrededor del edificio es más cálido que el aire en el bosque. No caliente, solo cálido, como se siente un muro de piedra cuando ha estado sosteniendo la luz del sol toda la tarde. Y en esa calidez, los aromas de la fundición se reúnen y florecen. Canela primero, suave, redonda y dorada. Luego clavo, más profundo, más oscuro, con una nota que se posa en el fondo de tu garganta de la manera más agradable. Después, en los espacios intermedios, una luminosidad, cáscara de naranja seca, dulce y un poco ácida. Esa clase de aroma que te hace recordar las cocinas de invierno. Te quedas un momento, solo respirándolo, solo dejando que tus pulmones se llenen del aire cálido y especiado, dejando que tu pecho suba y baje al ritmo de las lentas exhalaciones de las pequeñas chimeneas. La puerta de la fundición tiene la parte superior redondeada y está hecha de madera pálida, con bisagras de hierro que han sido pulidas por muchas manos. No hay cerradura, solo hay un pestillo de madera, liso y desgastado, que se levanta con facilidad cuando lo presionas. Entras. Lo primero que notas es el piso. Está cubierto por una gruesa capa de aserrín, fino y pálido, del color de la miel vieja. Tus pasos, que ya eran silenciosos en el sendero de corteza de afuera, se vuelven aún más silenciosos. Apenas puedes oírte caminar. El aserrín bebe el sonido, como una manta gruesa bebe el frío de una noche de invierno. Lo segundo que notas es la luz. Es ámbar, baja y está en todas partes. Proviene de linternas colgadas a largos intervalos a lo largo de las vigas de madera sobre tu cabeza. Linternas de cobre con paneles de cuerno delgado que convierten las llamas en algo suave y lento. La luz no parpadea, solo respira suavemente, como si las propias linternas estuvieran soñando. Lo tercero que notas es la calidez. Te envuelve, amable y pareja, sin bordes ásperos. Huele a canela y clavo, y debajo de eso, a madera limpia de cedro, y a un toque de algo parecido al pan horneado. Te quedas en la entrada por un largo momento. Te estás dejando ajustar. Le estás haciendo saber a la fundición que estás aquí, y la fundición, a su manera lenta, te está haciendo saber que te ha estado esperando. Una figura se acerca por el pasillo hacia ti, caminando sin prisa. Es pequeña y robusta, con el cabello oscuro recogido en un nudo flojo y un delantal de cuero del color de las almendras tostadas. No lleva lámpara, no la necesita. La luz ámbar ya está en todas partes. Esta es Pel. Es la carretera de brasas de la lenta fundición de canela, y esta noche está haciendo sus rondas. Ella te saluda con un gesto de la cabeza. No habla. Nadie en esta fundición necesita hablar mucho, porque el trabajo es tan silencioso que las palabras parecerían demasiado fuertes, y además todos ya saben qué hacer. Inclina la cabeza apenas un poco, de una manera que significa: ven conmigo si quieres. Y así te pones a caminar tras ella. Ella camina junto a un pequeño carro. El carro no es más alto que su cadera, hecho de madera pálida con bandas de hierro en las esquinas y ruedas sobre 4 ruedas que han sido cuidadosamente envueltas en grueso fieltro. Las ruedas no hacen ningún sonido, ninguno en absoluto. Se deslizan a lo largo de un par de rieles estrechos colocados en el piso de aserrín, rieles que también han sido revestidos de fieltro, y la única señal de que el carro se mueve es el lento girar de sus ruedas y el suave vaivén de las cosas que transporta. Sobre el carro puedes ver 3 bandejas poco profundas, cada una medio llena de carbones encendidos.
pero no son los carbones furiosos de una hoguera abierta. Son carbones viejos, carbones profundos, carbones que han estado ardiendo durante tanto tiempo que se han asentado en un resplandor bajo y constante, del color de un atardecer apagado, del color de una manzana de otoño bajo la última luz del día. No crepitan, no chisporrotean, solo brillan calladamente, como si estuvieran recordando lo que el fuego solía ser. Estas son las brasas que Pel transporta. Estas son las brasas que ella usará para refrescar las bandejas bajas de carbón en las 7 salas de calentamiento de la fundición, para que cada especia pueda seguir adormeciéndose a su propia temperatura perfecta. Caminas detrás de ella hacia el primer corredor. El corredor es largo, con un techo bajo en forma de arco, y está flanqueado a ambos lados por estantes. Los estantes están llenos de sacos de lino, regordetes y bien cosidos, su tela de un suave color crema sin blanquear. Cada saco lleva una pequeña etiqueta de madera, la escritura en las etiquetas tan pulcra y tan desvanecida que no necesitas leerlas para saber qué hay dentro. Puedes oler lo que hay dentro. Anís estrellado en algunos. Lo notas por la cálida nota de regaliz que se desliza desde ellos al pasar. Nueces moscadas enteras. En otros, de rosas, casi almizcladas, con un dulzor por debajo. Vainas de cardamomo, semillas de cilantro, laurel seco. Todos ellos descansando en sus estantes, todos ellos esperando su turno, todos ellos perfectamente contentos de esperar. Pel camina despacio. El carro rueda despacio detrás de ella, sobre sus ruedas acolchadas de fieltro, a lo largo de sus rieles acolchados de fieltro. Tú caminas despacio con ellos. Nadie tiene prisa. El corredor parece extenderse durante mucho tiempo, pero es un tiempo largo y bondadoso, de la misma manera en que una larga tarde en un sillón cómodo es larga. Al final del corredor hay una puerta. Está cubierta por una cortina de lana pesada, teñida de un rojo profundo del color de las rosas viejas. Pel se detiene ante ella y levanta la esquina de la cortina, y el carro pasa rodando, y tú lo sigues. Ahora estás en la primera sala de calentamiento. Es redonda y no muy grande, quizá del tamaño de una sala de estar generosa. En el centro de la sala se encuentra un tambor de cobre, ancho y bajo, brillando suavemente a la luz de la linterna. Tiene el color de una moneda que ha sido llevada durante muchos años en un bolsillo amable. Debajo del tambor hay una bandeja ancha y poco profunda, y en la bandeja descansa una capa de carbones, brillando con el color de un atardecer apagado. Sobre el tambor, extendidos en una fina capa uniforme, hay rollitos de canela, cientos de ellos, algunos aún apretados y tubulares, otros apenas comenzando a relajarse y abrirse, como pequeños pergaminos que lentamente recuerdan cómo desenrollarse. Son de un profundo y rico marrón rojizo, el color de la madera vieja pulida por años de manos que la han tocado. El aroma en esta sala es extraordinario. Es el aroma de la canela en el momento exacto en que sus aceites empiezan a despertar. Es cálido y redondo y ligeramente dulce, y hay un tenue susurro seco que viene de la corteza misma al moverse, muy delicadamente, contra el cobre cálido. Pel pone el freno del carro, una pequeña palanca de madera que baja con un chasquido suave dentro de una ranura, y toma del costado del carro una cuchara de hierro de mango largo. Abre una pequeña puerta en el costado de la bandeja calentadora y se asoma. Los carbones allí se han vuelto pálidos.
Todavía están tibios, todavía brillan débilmente, pero están cansados. Han hecho su trabajo. Con la cuchara levanta suavemente algunas de las brasas frescas de su carro y las coloca, una por una, dentro de la bandeja. No las deja caer, no se apura. Coloca cada brasa como si estuviera colocando a un gatito dormido dentro de una canasta. Una, luego otra, luego otra. Las nuevas brasas se acomodan entre las viejas, comparten su calor. Toda la bandeja lentamente se aviva, no hasta un resplandor feroz, sino hasta ese mismo amable color de atardecer apagado, apenas un poco renovado. El tambor de cobre arriba toma un pequeño respiro de calor nuevo. Los rollitos de canela suspiran muy tenuemente y continúan su lento adormecerse. Bell cierra la pequeña puerta de la bandeja. Limpia la cuchara de hierro en un paño atado a su delantal. Se queda quieta un momento, escuchando. Tú también escuchas. Escuchas el suave tic-tac del cobre enfriándose. En algún lugar al otro lado del tambor, una pequeña nota metálica, como una sola gota de agua cayendo en un cuenco, solo que más callada. Escuchas el susurro seco de la corteza enrollándose. Escuchas, a lo lejos, los pasos amortiguados de alguien más moviéndose por la fundición, en algún lugar arriba quizás. Pero sobre todo, no escuchas nada en absoluto. La sala tararea hacia la noche. Después de un largo momento de quietud, Bell suelta el freno de su carro. Las ruedas de fieltro empiezan su giro suave. Ella levanta la cortina de lana al otro lado de la sala y el carro pasa rodando, y tú la sigues una vez más. Un corto corredor conecta la primera sala de calentamiento con la segunda. Las paredes de este corredor están revestidas de cedro, y el cedro despide una fragancia limpia y seca que se mezcla con la canela que ya tienes en los pulmones. Respiras profundamente. Puedes sentir el aire asentándose en las partes más bajas de tu pecho. Puedes sentir tus hombros, que tal vez habían estado sosteniendo algo más temprano, soltándolo ahora, capa por capa, como pétalos que se abren uno a la vez. La segunda sala de calentamiento es para el clavo de olor. Y tiene una forma muy parecida a la primera, redonda, de techo bajo, iluminada por una sola linterna ámbar que cuelga de una viga tallada con el dibujo de una hoja. En el centro se encuentra otro tambor de cobre, un poco más pequeño que el primero, y sobre este tambor yacen clavos de olor secos, esparcidos en una fina capa de color marrón oscuro, cada uno con la forma de un pequeño clavito con la cabeza redonda. El aroma aquí es más profundo. Llega hasta lo hondo de ti. Es el aroma de las despensas viejas y los pasteles de invierno y el paño cálido en el que alguien ha envuelto el té. Es dulce y agudo a la vez, y hay una quietud en él, de la misma manera en que un acorde tocado en las notas graves de un piano es callado incluso cuando es pleno. Bell repite su delicado ritual. Pone el freno. Levanta la cuchara. Abre la pequeña puerta de la bandeja calentadora debajo del tambor. Se asoma. Levanta brasas frescas de su carro, una por una, y las coloca suavemente entre las cansadas. Observa sus manos. Son firmes. Son seguras. Han hecho esto tantas veces que conocen el trabajo sin necesidad de que se les diga. Sus dedos están ligeramente teñidos, de un tenue marrón herrumbroso alrededor de las uñas, por años de manejar especias y brasas y cobre cálido. No tiene prisa. Nunca ha tenido prisa, ni una sola vez, en todos sus años en la fundición. Cuando la bandeja queda refrescada, cierra la pequeña puerta. Limpia la cuchara. Se queda de pie
y escucha. Tú escuchas con ella. Escuchas el suave tic-tac del cobre enfriándose. Escuchas el sonido muy tenue de los clavos descansando sobre el tambor cálido, un sonido tan pequeño que podría confundirse con el silencio mismo. Y sales a través de la cortina de lana hacia el siguiente corredor. Este corredor es más largo. Se curva suavemente hacia la derecha y las linternas están un poco más separadas, así que la luz se acumula y se atenúa y se acumula de nuevo a medida que caminas. En la pared izquierda cuelgan ramilletes de hierbas secas, hojas de laurel, tomillo, un pequeño manojo de azahares secos, aunque no son para las salas de calentamiento. Simplemente cuelgan ahí, porque a la fundición le gusta guardar las cosas agradables en lugares agradables, y porque los ramos secos perfuman el corredor con una dulzura adormilada y tibia de sol. Tú y Pell caminan a lo largo de la curva. La carreta se desliza detrás de ella, silenciosa sobre sus ruedas de fieltro. Puedes sentir el calor de las brasas desde donde caminas, una presencia suave a tu espalda. La tercera sala de calentamiento es para la cáscara de naranja seca, pero la sala de calentamiento en sí es solo la cámara inferior. Encima de ella, a la que se llega por una pequeña escalera de madera empotrada en la pared, está el desván de la cáscara de naranja, y ahí es donde la cáscara se seca lentamente a lo largo de un largo periodo de días. Pell refresca primero la bandeja calentadora. El tambor de cobre de aquí es el más pequeño de todos y solo contiene una capa delgada de cáscara que ha llegado a su etapa final, brillando ligeramente con aceite, casi lista para ser prensada. Ella pone el freno, abre la pequeña puerta, coloca las brasas frescas, una, luego otra. La bandeja se aviva, la cáscara suspira. Entonces, dejando la carreta donde está, te hace una seña hacia la pequeña escalera de madera. Los peldaños son angostos y desgastados, pulidos por muchos pies a lo largo de muchos años. No crujen. Han sido tan bien cuidados que han olvidado cómo crujir. Subes detrás de ella, lentamente. Un peldaño, luego otro. En lo alto te encuentras en el desván de la cáscara de naranja. Es una habitación larga y baja, con un techo inclinado que sigue la línea del tejado de la fundición. Está iluminada por 3 pequeñas linternas colgadas a intervalos a lo largo de la viga central y extendidos a lo ancho de la habitación de un lado al otro. Hay largos estantes de finos listones de madera. Sobre cada listón yacen trozos de cáscara de naranja, largas tiras enroscadas, pequeñas tapitas redondas, piezas anchas con forma de pétalos, todas en diferentes etapas de secado. Las piezas más nuevas todavía son brillantes, todavía anaranjadas, todavía un poco regordetas. Las piezas intermedias se han oscurecido del color de la miel ámbar. Las piezas más viejas, colgando más cerca de las linternas, se han vuelto casi translúcidas. Y aquí está la cosa que te quita el aliento, muy suavemente. La luz ámbar de las linternas brilla a través de la cáscara translúcida, y la cáscara resplandece. Resplandece suavemente, como resplandece el vitral en una capilla antigua, solo que más cálido, solo que más dulce, solo que más vivo. Cada pieza es su propia pequeña lámpara. Todo el desván está lleno de ellas. Es como estar dentro de una constelación de pequeñas estrellas color miel. Te quedas un largo momento, mirando. Pell está de pie a tu lado. Está sonriendo, solo un poquito, de la manera en que siempre sonríe cuando sube aquí. Camina lentamente por el pasillo central, levantando una pieza de cáscara de este estante, luego otra de aquel,
comprobando su sequedad con un pellizco lento y suave entre el pulgar y el dedo. Asiente para sí misma. Las devuelve a su lugar. El aroma aquí es el más brillante de todos. Es el aroma de los cítricos que han sido pacientemente coaxados a lo largo de semanas hacia una versión más profunda y más rica de sí mismos. Es dulce y floral y apenas un poco amargo en los bordes, de la manera más agradable posible. Se mezcla con la canela y el clavo que aún se aferran a tu ropa de las salas anteriores y juntos forman un perfume que no tiene nombre, porque nadie ha pensado en darle uno. Después de un rato, tú y Pell bajan por la escalera de madera. Un peldaño, luego otro. La carreta está esperando donde ella la dejó. Las brasas frescas todavía están brillando. Ella suelta el freno. Siguen adelante. La cuarta sala de calentamiento es para el anís estrellado. Entras por otra cortina de lana, esta teñida de un azul profundo del color del cielo del atardecer. La sala es más ancha que las otras, porque el anís estrellado ocupa más espacio. Sus pequeñas estrellas de 8 puntas extendidas sobre 2 tambores de cobre lado a lado. Parecen una lenta y suave escarcha de estrellas marrones sobre un cielo de cobre. El aroma es cálido como el regaliz, dulce, con una frescura limpia por debajo. Es la clase de aroma que te hace respirar un poco más profundo sin querer. Aquí te encuentras con otro trabajador. Es un hombre alto y delgado de cabello blanco y modales tranquilos, sentado en un banquito bajo junto a uno de los tambores, dando vueltas lentamente al anís estrellado con una pala de madera. Les da la vuelta muy suavemente. Cada uno solo necesita un pequeño empujón, solo un cuarto de vuelta, para que todos los lados reciban el calor de manera uniforme. Trabaja en un ritmo tan lento que casi no es ritmo en absoluto. Una estrella. Pausa. Otra estrella. Pausa. Levanta la vista cuando tú y Pell entran. Ofrece una pequeña sonrisa y un pequeño asentimiento y vuelve a su tarea de dar vueltas. No habla. Pell no habla. Tú no necesitas hablar. Todos comprenden lo que está pasando y lo que viene después, y hay un gran consuelo en eso. Pell pone el freno. Refresca las 2 bandejas calentadoras, una tras otra. Primero las brasas en la bandeja izquierda. Una, luego otra. Luego la bandeja derecha. Una, luego otra. Los tambores se avivan ligeramente. El anís estrellado continúa su lento y paciente adormecimiento. El hombre de cabello blanco asiente en agradecimiento, lentamente, sin levantar los ojos de su trabajo. Pell le devuelve el gesto. Tú y ella siguen adelante. El corredor entre la cuarta y la quinta sala está flanqueado por sacos. Sacos de lino. Los mismos sacos rellenitos color crema que viste antes, pero ahora hay aún más, apilados de 4 y 5 en alto, inclinándose suavemente unos contra otros como niños dormidos. Puedes oler el peso polvoriento de la especia molida asentándose en estos sacos. El aroma es fino y seco y pálido, como huele el papel viejo, pero más cálido. Pasas las yemas de tus dedos, muy ligeramente, por uno de los sacos al pasar. La tela es suave y tibia, y puedes sentir la suave sesión de la especia molida en el interior, la manera en que se desplaza y se reacomoda bajo tu tacto, como arena bajo una palma lenta. Piensas, de una manera lejana, que te gustaría recostarte aquí, contra estos sacos, y dormir, pero no te recuestas. Sigues caminando. La quinta sala de calentamiento es para el cardamomo. El aire aquí es más verde, de algún modo, como si un jardín se hubiera plegado dentro de él. Vainas de color verde pálido descansan en una capa delgada sobre el tambor de cobre, cada una
no más grande que la uña de tu meñique. Son del color del envés de una hoja joven. El aroma es fresco y complejo, con una luminosidad a pino que levanta algo en tu pecho y una dulzura debajo que lo baja de nuevo, suavemente, al descanso. Pel refresca la bandeja calentadora. Observa sus manos. Casi puedes predecir ahora cada movimiento que hace. El ajuste del freno, el levantamiento del cucharón, la apertura de la pequeña puerta, la lenta y cuidadosa colocación de cada brasa. Una, luego otra, luego otra. La bandeja se aviva. El cardamomo reposa. Oyes el suave tic-tac del cobre al enfriarse, lejano y apacible. Oyes el seco susurro de las vainas moviéndose, casi imperceptiblemente, sobre el tambor tibio. Oyes, en algún lugar, los pasos amortiguados de alguien que cruza otra parte de la fundición. Todos estos sonidos son pequeños. Todos estos sonidos son amables. Pel limpia el cucharón. Se queda un momento más de lo habitual. Está escuchando la habitación. Se asegura de que esté a gusto. Cuando queda satisfecha, suelta el freno y el carrito comienza, otra vez, su silencioso deslizar de ruedas de fieltro. Avanzas hacia el sexto pasillo. Este es más corto que los otros y pasa por una pequeña habitación lateral donde una sola aprendiza está trabajando. Te detienes en el umbral para mirar. Pel también se detiene. La aprendiza es joven, tal vez de 16 años, con ojos somnolientos y una pequeña gota de miel en la punta de la nariz que ella aún no sabe que está allí. Está de pie ante una larga mesa, vertiendo miel clarificada con un cucharón desde una olla de cobre hacia bandejas planas de cuajado. La miel tiene el color del ámbar nuevo. Cae lentamente en un grueso listón dorado y se pliega sobre sí misma en la bandeja con un sonido que apenas es sonido, solo un suave suspiro de superficie que encuentra superficie. La aprendiza vierte despacio un cucharón, luego espera a que la miel se asiente, luego otro cucharón en una bandeja nueva, luego espera de nuevo. No tiene prisa. Nadie en esta fundición tiene jamás prisa. Si vierte demasiado rápido, la miel atrapará pequeñas burbujas y las burbujas se convertirán en diminutas imperfecciones en las obleas más adelante. Y la fundición no permite imperfecciones, porque la fundición tiene todo el tiempo del mundo. Pel entra silenciosamente en la habitación. La aprendiza levanta la mirada. Le ofrece una pequeña sonrisa soñolienta. Pel toma otro cucharón de un gancho en la pared y sin decir palabra se une a la aprendiza junto a la mesa. Juntas vierten la miel, una bandeja a la vez, en un silencio lento y amistoso. Las observas trabajar. Un cucharón que se asienta, luego otro cucharón que se asienta. La miel brilla en la luz ámbar. Casi se parece a la cáscara de naranja que resplandecía desde dentro. Las bandejas se llenan despacio, una tras otra, y a medida que cada bandeja se llena, la aprendiza la levanta con cuidado y la coloca en una rejilla de enfriamiento junto a la pared, donde reposará sin perturbación durante la noche. Para cuando la olla de miel está vacía, has perdido toda noción de cuánto tiempo llevas allí parado. Podrían haber sido 10 minutos, podría haber sido 1 hora. El tiempo en la fundición ha aflojado su agarre sobre ti. Estás flotando apenas un poco en la cálida luz ámbar. Pel cuelga el cucharón de nuevo en su gancho. Le sonríe a la aprendiza y la aprendiza le devuelve la sonrisa. Y la aprendiza por fin se limpia silenciosamente la gota de miel de la punta de su propia nariz, habiéndola notado al fin, y suelta una risita diminuta que es casi más bien un soplo. Pel también ríe, igual de quedo.
Tú no ríes porque solo estás mirando, pero algo dentro de ti sonríe, de un modo callado. Sales de vuelta al pasillo y sigues hacia la sexta sala de calentamiento. La sexta sala de calentamiento es para el jengibre seco. Las rodajas de jengibre aquí son de un dorado pálido, finas, esparcidas sobre el tambor de cobre como una suave caída de hojas. El olor es cálido y un poco picante, con un toque de luminosidad, la clase de olor que despierta los rincones de tu lengua sin apurarlos. Pell refresca la bandeja calentadora, el freno, el cucharón, la pequeña puerta, las brasas, una por una, luego otra, luego otra. Apenas eres consciente ahora de lo que estás haciendo. Tus pies se mueven, pero los sientes lejanos. Tus hombros están muy bajos, tus manos están tibias. Tus ojos, si todavía están abiertos, parpadean lentamente, con pausas cada vez más largas entre cada parpadeo. Pell termina con la sala, suelta el freno. Avanzas hacia el séptimo pasillo, el último antes de la sala de calentamiento final. El séptimo pasillo es el más largo de todos. También es el más silencioso. El aserrín aquí yace especialmente espeso sobre el suelo, y tus pasos no hacen ningún ruido. Los pasos de Pell no hacen ningún ruido. Las ruedas del carrito no hacen ningún ruido. Caminas en una quietud tan completa que puedes oír, débilmente, el lento subir y bajar de tu propia respiración. Las paredes están revestidas de estantes con pequeños tarros de arcilla, cada uno cerrado con un corcho sellado en cera. Estos tarros contienen los aceites terminados de la fundición, las esencias que han sido suavemente prensadas de las especias a lo largo de muchas estaciones lentas. No abres ninguno. No hace falta. Los tarros están dormidos. Los aceites están dormidos. Todo en este pasillo está dormido, excepto tú y Pell, y aún tú no estás del todo despierto. Al final del pasillo, la séptima sala de calentamiento. Esta es para la mezcla secreta de la fundición. No un secreto verdadero, solo uno lento. Una mezcla de canela, clavo, cáscara de naranja, anís, cardamomo y jengibre. Todo en proporciones que han sido ajustadas por generaciones de trabajadores lentos y cuidadosos. Todo extendido en una capa fina y pareja sobre el tambor de cobre más grande de la fundición. El tambor es ancho y redondo y reluciente, y la mezcla reposa sobre él como un único pensamiento cálido. El olor en esta sala es todos los olores que has encontrado hasta ahora, mezclados y suavizados y reunidos en un solo acorde redondo. Es el olor de cada sala de calentamiento que has visitado, congregado por fin. Es tan plenamente sí mismo que ya casi no puedes distinguir sus partes. Solo sabes que lo estás respirando y que con cada respiración te hundes un poco más en el lento corazón de la fundición. Pell refresca la última bandeja calentadora, el freno, el cucharón, la pequeña puerta, las brasas, una, luego otra, luego otra. La bandeja brilla con el color de un atardecer cubierto de ceniza. El tambor toma una pequeña bocanada de tibieza nueva. La mezcla suspira, el seco susurro de corteza y cáscara y vaina y rodaja, todo a la vez. Pell se queda largo rato, escuchando. Te quedas con ella. Oyes el suave tic-tac del cobre al enfriarse. Oyes el pequeño asentarse de las brasas. Oyes, muy arriba, el leve crujido de una viga de madera, la clase de sonido que hace un edificio viejo cuando está a gusto. Al cabo de un rato, un largo rato, tal vez, no está seguro, Pell se aparta del tambor. Su trabajo en las salas de calentamiento ha terminado por esta noche. Las 7 bandejas han sido refrescadas. Las 7 especias dormitan a sus temperaturas perfectas. La fundición se susurrará a sí misma
se lleva el carrito. Lo guarda con suavidad en una pequeña hornacina del séptimo pasillo, donde reposará hasta la mañana, y aprieta el freno una última vez. Las pocas brasas que quedan brillan tenuemente en sus bandejas, contentas de dormir allí hasta que se las necesite de nuevo. Entonces Belle te guía de vuelta por el pasillo, junto a los frascos dormidos, junto a los sacos de anís estrellado, junto a la sala del cardamomo y la sala del jengibre, y la pequeña sala donde se hace la miel, donde la aprendiz ya ha colgado su propio delantal y está sentada en un taburete bajo, con los ojos entornados, la cabeza inclinada hacia un lado, escuchando nada. Belle pasa una mano, muy suavemente, por el hombro del aprendiz al pasar. La aprendiz sonríe sin abrir los ojos. Belle también sonríe. Tú sigues caminando. Ella te conduce por una escalera corta y a lo largo de un pasaje por el que aún no habías andado, y a través de una suave cortina de tela teñida del color de la crema. Pasas al otro lado. Ahora estás en la alcoba de Kata. Es la sala más pequeña de la fundición, quizá no más grande que el interior de un armario generoso, pero es la sala más hermosa, a su manera callada. Las paredes están revestidas de madera pálida, lijada hasta quedar tan lisa que casi se siente como tela. El suelo es de aserrín, blando. Una sola lámpara pequeña cuelga del techo, y su luz ámbar llena cada rincón. En el centro de la sala se alza una mesa baja de madera oscura, y sobre la mesa descansa una sola piedra de pizarra, ancha y ovalada, del color de una piedra de río que ha estado enfriándose en aguas poco profundas durante 1000 años. Esta es la pizarra de Kata. Es aquí donde se ponen a enfriar las obleas de la fundición. Es aquí donde el trabajo de cada noche, por fin, viene a reposar. Sobre la pizarra, en su centro, hay una sola oblea ámbar, delgada, redonda, del tamaño de una moneda pequeña. Es del color de una cáscara de naranja sostenida a contraluz de un farol. Aún está ligeramente tibia. Apenas empieza a enfriarse. Belle se queda de pie junto a la mesa. No levanta la oblea. No se la come. Solo la mira y la escucha y la observa sentarse. Tú te quedas de pie al otro lado de la mesa. Observas la oblea con ella. Puedes sentir la frescura lisa de la pizarra bajo la oblea, incluso desde donde estás. Esa manera en que la pizarra siempre se siente apenas más fresca que el aire que la rodea, como si recordara haber sido una piedra en un río. La oblea se enfría muy despacio. Casi puedes ver cómo su color se hace más profundo, apenas un matiz, a medida que el calor la abandona. Casi puedes oír, en el gran silencio de la alcoba, el suspiro más leve mientras las especias en su interior se asientan en su forma final. Belle inspira profundamente y deja salir el aire despacio. Tú inspiras con ella y sueltas, inspiras y sueltas. Esto, comprendes sin que te lo digan, es el final de su ronda. Esta es la pequeña ceremonia que cierra su noche. Viene aquí, después de haber renovado todos los braseros, y observa cómo se enfría una sola oblea sobre la pizarra. No necesita hacer esto por la fundición. La fundición zumbaría hacia la mañana sin su presencia en esta alcoba. Lo hace por sí misma. Lo hace porque es una manera amable de dejar ir el día, y esta noche lo estás haciendo con ella. La lámpara sobre tu cabeza respira su lento aliento ámbar. La oblea se enfría. El olor a canela y clavo y cáscara de naranja y anís y cardamomo y jengibre se queda en tu ropa, en tu cabello, en tus pulmones. Llevarás ese olor contigo, piensas, a donde quiera que vayas después de esto. Te seguirá hasta el sueño. Puedes sentir cómo tus ojos se vuelven más pesados.
Tus hombros están muy, muy bajos. Tu mandíbula está suave. Tus manos están tibias. La fundición zumba a tu alrededor, con dulzura, como un gran animal bondadoso respirando en su sueño. En alguna parte, lejos, todavía puedes oír el suave tic-tac del cobre que se enfría. Un pequeño tic, luego una pausa, luego otro, luego una pausa más larga. La oblea sobre la pizarra ya casi está fría. Es del color de la miel oscura. Es perfecta. Está terminada. Pero nadie la moverá esta noche. Descansará aquí, sobre la pizarra, hasta la mañana. Belle te mira por fin. Hace un pequeño asentimiento, el mismo pequeño asentimiento con el que te saludó al principio. Significa, la ronda ha terminado. Significa, ya puedes descansar. Significa, gracias por venir conmigo. Tú asientes en respuesta. O quizás solo piensas en asentir. Es difícil saber ahora qué pensamientos se han vuelto movimientos y cuáles han permanecido en silencio por dentro. Belle se vuelve, despacio, y pasa a través de la cortina color crema, y se va. Oyes, en alguna parte a lo lejos, el sonido amortiguado de sus pasos alejándose por los pasillos cubiertos de aserrín. Los oyes hacerse más suaves y más suaves, hasta que ya no los oyes en absoluto. Estás sola en la alcoba de Cata. La oblea se enfría, la lámpara respira, la fundición zumba. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Puedes dejar descansar los ojos. Puedes dejar que el calor te envuelva. Puedes dejar que los olores de las 7 salas de calentado se asienten en los pliegues más hondos de tu respiración. No hay ningún lugar al que ir. No hay nada que hacer. No hay ninguna próxima cosa esperando. Solo hay esta pequeña sala tibia, esta pequeña luz ámbar, esta pequeña pizarra oscura, esta pequeña oblea ámbar, y está tu respiración lenta, lenta. Inhala y exhala, inhala y exhala. Puedes dejar que la alcoba comience a desvanecerse ahora si quieres. Puedes dejar que las paredes se vuelvan suaves en sus bordes. Puedes dejar que la luz de la lámpara se desdibuje apenas un poco y se extienda hasta que ya no sea una lámpara en absoluto, sino solo un tibio resplandor ámbar en algún lugar detrás de tus ojos. La pizarra sigue allí, la oblea sigue allí, pero se están aquietando, se están alejando, están haciendo su enfriamiento sin necesitar que las mires. Puedes dejar que tu atención se desvíe, puedes dejarla vagar como un pequeño bote se aleja del muelle cuando se ha desatado suavemente la cuerda. No tienes que dirigirlo, no tienes que remar, solo tienes que recostarte. La canela sigue aquí, el clavo sigue aquí, la cáscara de naranja sigue aquí. Se han asentado en tu respiración, dormirán contigo. El suave tic-tac del cobre que se enfría, un tic, una pausa larga, otro tic, una pausa más larga. El carrito de ruedas de fieltro reposa en su hornacina. Los 7 braseros brillan del color de un atardecer apagándose. Las 7 especias dormitan sobre sus 7 tambores de cobre. La cáscara de naranja brilla en su altillo. La miel cuaja en sus bandejas. La oblea se enfría sobre su pizarra. Todo está en su lugar. Todo está bien. Todo es lento. Tú también eres lento. Estás tibio. Estás muy, muy tibio. Tu respiración se ha vuelto larga y pareja. Tus hombros se han derretido en la cama bajo de ti, o la silla, o el lugar suave que te sostiene. Tus manos están quietas. Tus pies están quietos. Tu rostro está quieto. La fundición zumba sin ti ahora. No necesita que la vigiles. No necesita que nadie la vigile. Ha estado zumbando hacia la mañana durante cientos de años y lo hará de nuevo esta noche.
y de nuevo mañana, y de nuevo la noche siguiente. Puedes soltarlo. Puedes soltar la linterna. Puedes soltar la pizarra. Puedes soltar la oblea. Puedes dejar ir a Pel, que se aleja por los pasillos de aserrín. Puedes dejar ir a la aprendiza, medio dormida en su taburete. Puedes dejar ir al hombre de cabello blanco junto al tambor de anís estrellado, girándolo lentamente un cuarto de vuelta a la vez. Puedes dejarlos a todos descansar. Son amables, son tranquilos, están bien. Y tú también puedes descansar. El aroma de la canela, suave y redondo. El aroma del clavo, hondo y cálido. El aroma de la cáscara de naranja, brillante y dulce. La luz ámbar que resplandece a través de cada cosa traslúcida. El suave tic-tac del cobre al enfriarse. Un tic, una pausa larga, larga. Otro tic, una pausa más larga. Estás a la deriva ahora. Estás soltando. Estás hundiéndote lentamente en la oscuridad cálida detrás de tus ojos. La fundición está lejos. El valle está lejos. El sendero arbolado está lejos. Solo queda la calidez. Solo la respiración lenta. Solo el silencio amable de una larga velada que llega a su fin. Descansa ahora. Descansa. Duerme si estás listo. La noche es tuya. La calidez es tuya. El zumbido lento es tuyo. Descansa. Descansa. Duerme bien. Y permítete quedarte aquí, en este lugar suave, todo el tiempo que necesites. No hay nada a lo que regresar. Nada que espere. Nada que tire de los bordes de tus pensamientos. La fundición se ha plegado a tu alrededor como una manta, y la manta es cálida, y la manta pesa de la manera más amable, y puedes quedarte bajo ella todo el tiempo que te plazca. Si tu mente comienza a divagar, déjala divagar despacio. Déjala derivar como deriva el vapor sobre las tinas que se enfrían, subiendo y disolviéndose lentamente en las vigas. Déjala derivar como deriva el aserrín en la luz de la linterna cuando alguien pasa por el pasillo, girando y cayendo y posándose. Déjala derivar como deriva la nota larga y grave del fuelle a través de los muros de madera, suavizándose a medida que avanza, hasta que es solo el recuerdo de un sonido. Lo que encuentres allí, en la deriva, que sea suave, que sea cálido, que sea lento. La luz ámbar sigue ahí, detrás de tus párpados. Casi puedes verla. El dorado pálido de la linterna en la hornacina de madera. El dorado más hondo de las brasas en el largo hogar. El brillo color miel sobre las tinas de cobre, resplandeciendo desde dentro. Todo cálido, todo amable, todo paciente. Y los aromas siguen contigo. La canela, suave y redonda. El clavo, hondo y cálido. La cáscara de naranja, brillante y dulce. Y por debajo de ellos, los aromas más antiguos. El aroma del cedro de las vigas, el aroma de la cera de abeja de los pasamanos pulidos, el aroma de la piedra cálida de las piedras del hogar que han sostenido el calor desde la primera hora de la velada. Estás envuelto en todo ello. Estás sostenido en todo ello. En algún lugar de la fundición, muy lejos de donde estás ahora, un cucharón de madera se levanta de una tina. Sube lentamente, goteando. Descansa contra el borde de la tina con el más pequeño golpecito y luego queda quieto. En otro lugar, una pequeña puerta se cierra, muy suavemente, por una mano que la ha cerrado 10,000 veces antes. El pestillo se acomoda, la mano se aparta, la puerta queda en silencio. Y en otro lugar más, un paño limpio se dobla una vez, y se dobla 2 veces, y se deja sobre un estante donde esperará hasta la mañana. Estos pequeños movimientos continúan sin ti. Siempre han continuado sin ti.
Y esta noche son una especie de canción de cuna, la fundición ordenándose, acomodándose, respirando hacia las horas lentas antes del amanecer. No necesitas seguir nada de eso, solo necesitas descansar. Tu respiración es larga, tu respiración es pareja. En el camino lento hacia adentro, el aire cálido de la fundición llena tu pecho. En el camino lento hacia afuera, un poco más del día te abandona. Inhalas y llega la calidez. Exhalas y se va la pesadez. Inhalas y llega la calidez. Exhalas y se va la pesadez. No hay prisa en la respiración. No hay forma que deba tomar. Puede ser tan larga o tan corta como desee. Puede ser tan suave como el vapor sobre las tinas. Puede ser tan callada como el aserrín en el suelo. Déjala encontrar su propio ritmo. Déjala desacelerar por sí sola. No necesitas guiarla. No necesitas contarla. Solo necesitas permitirla. Y mientras la permites, la calidez se extiende más. Por tus hombros, bajando por tus brazos, hasta tus manos que están abiertas y suaves sobre las mantas, o en tu regazo, o donde sea que hayan llegado a descansar, hasta las puntas de tus dedos, que ya no están haciendo nada en absoluto. La calidez baja por tu espalda, lenta como la miel. Se acumula en la parte baja de tu espalda. Avanza hacia tus caderas, y tus caderas se aflojan. Avanza hacia tus piernas, y tus piernas se vuelven pesadas. Avanza hacia tus rodillas, y tus tobillos, y tus pies se vuelven pesados y cálidos. Tu mandíbula está suave, tu lengua está suave, descansando con tranquilidad detrás de tus dientes. El pequeño espacio entre tus cejas está suave. Los bordes de tus ojos están suaves. No queda nada que sostener. No queda nada contra lo cual tensarse. Solo está la oscuridad cálida y la respiración lenta y el muy tenue resplandor ámbar de la fundición zumbando en algún lugar lejano. En la fundición, el hombre de cabello blanco junto al tambor de anís estrellado ha terminado su lento cuarto de vuelta. Se está limpiando las manos en un paño limpio. Está dejando el paño a un lado. Se está sentando por fin en un taburete bajo de madera junto al muro tibio. Cierra los ojos por un momento. Sonríe muy levemente, como sonríe alguien cuando una larga tarea va bien. La aprendiza en su taburete se ha inclinado un poco más hacia el sueño. Su mejilla descansa sobre el brazo doblado. Su trenza se ha soltado de su cinta. Su respiración es pequeña y pareja. A su lado, la pizarra que estaba leyendo se ha deslizado un poco y se ha detenido, y allí ha quedado. Nadie la moverá. Nadie necesita hacerlo. Belle está en algún lugar del pasillo inferior, moviéndose con el mismo paso sin prisa. La linterna se balancea suavemente en su mano. Va tarareando, muy bajito, una melodía tan antigua que nadie recuerda dónde empezó. La melodía se desliza a lo largo de los muros. La melodía se desliza entre las junturas de las maderas. La melodía sube a través de las tablas del piso de arriba y se ablanda, y se ablanda, y se ha ido. También puedes dejar ir la melodía. No necesitas recordarla. No necesitas seguirla. Basta con que exista en algún lugar, hilándose por los cálidos pasillos de madera. La fundición está llena de estas pequeñas cosas amables. Una tetera de cobre humeando suavemente sobre un hornillo del fondo, atendida por nadie en particular, y sin embargo, siempre llena. Una hilera de pequeñas tazas de madera, alineadas en un estante, cada una esperando con calma la próxima mano que la levantará. Una canasta de cáscaras secas de naranja junto a una ventana. Las cáscaras enroscadas y brillantes,
listas para ser molidas en polvo cuando la luna esté alta. No tienes que imaginar ninguna de estas cosas con claridad. Puedes dejarlas borrosas, puedes dejarlas ablandarse, puedes dejarlas disolverse en el cálido ámbar detrás de tus ojos. Basta con saber que están ahí. Basta con saber que la fundición está entera. Basta con saber que la noche pasará tan suavemente como ha comenzado. Ahora estás muy lejos de la puerta. Estás muy lejos del sendero arbolado. Estás muy lejos del pequeño camino que te trajo hasta aquí. Todos esos lugares siguen ahí, siguen esperando, pero están muy lejos y están muy callados y no te piden nada. Estás aquí, en lo cálido. Estás aquí, en el silencio. Estás aquí, bajo el suave resplandor ámbar de las linternas que ya no necesitas ver. El olor a canela, otra vez, pasando flotando, suave y redondo. El olor a clavo, pasando flotando, profundo y cálido. El olor a cáscara de naranja, pasando flotando, brillante y dulce, y luego suavizándose, como una vela que se va apagando lentamente. El zumbido de los fuelles está ya tan lejos que es casi solo una sensación, una presencia constante y baja al borde de todo, como la respiración de un animal dormido en una habitación cálida. El tic-tac del cobre enfriándose se ha vuelto más lento. Un tic, una larga pausa. Otro tic, una pausa más larga. Otro tic, aún más suave. Una pausa aún más larga. La fundición se está asentando. La noche se está asentando. Tú te estás asentando. Si un pensamiento entra flotando, déjalo entrar flotando. Si un pensamiento sale flotando, déjalo salir flotando. Esta noche los pensamientos son solo vapor. Suben, se adelgazan, se van. Nada necesita ser resuelto. Nada necesita ser recordado. Nada necesita ser planeado. La fundición ha dejado todos sus planes para la noche. Tú también puedes dejar los tuyos. Habrá mañana eventualmente. Siempre la hay. Pero la mañana está muy lejos de aquí. La mañana está al otro lado de un largo y lento valle de sueño. Y tú apenas has puesto el pie en el suave sendero que baja hacia él. Puedes tomarte tu tiempo en ese sendero. Puedes detenerte, si quieres, en cualquier punto de él. Puedes recostarte en la hierba tibia junto a él. Puedes cerrar los ojos y dejar que el sendero te lleve el resto del camino por sí solo. Lo hará. Siempre lo hace. Tu cuerpo está pesado y cálido. Tu respiración es lenta y amable. Tu mente está suave, como un paño doblado una vez y doblado 2 veces y posado sobre un estante tranquilo. Está la luz ámbar, está el olor a cedro, está el lento zumbido y estás tú descansando en el centro de todo eso, a salvo y cálido y bien. En la fundición, en algún lugar, la última de las obleas de la tarde ha sido colocada en una rejilla para enfriarse. Brilla tenuemente, como brilla el azúcar tibia. Estará ahí por la mañana, lista para cualquier pequeña mano que la alcance. Pero eso es cosa de la mañana, y la mañana está lejos. En la fundición, en algún lugar, se ha amansado un fuego bajo, las brasas rastrilladas suavemente en un pulcro montón anaranjado y cubiertas con una fina capa de ceniza. El fuego dormirá bajo la ceniza, del mismo modo en que tú estás durmiendo bajo lo cálido. Por la mañana, una mano apartará la ceniza, y las brasas despertarán, y el día comenzará. Pero eso es cosa de la mañana, y la mañana está lejos. En la fundición, en algún lugar, la gran rueda que hace girar los fuelles ha aminorado a su ritmo nocturno. Gira una vez, una larga pausa. Gira de nuevo, una pausa más larga. Es suficiente. Es justo lo suficiente para mantener el aire cálido en movimiento. Justo lo suficiente para mantener las linternas suavemente encendidas.
justo lo suficiente para llevar los olores a canela y clavo y cáscara de naranja por los pasillos de vigas de madera. Puedes sentir esa rueda, casi, su giro lento, su paso paciente, la sensación de que algo amable se está custodiando muy suavemente a lo largo de toda la noche, sin que nadie tenga que vigilarlo. No necesitas vigilarlo. Tienes permiso para cerrar los ojos y dejar que gire. Tus ojos están cerrados, tus hombros están suaves, tus manos están quietas, tus pies están quietos, tu rostro está quieto, todo está quieto, todo está cálido, todo está bien. Déjate hundir un poco más. Deja que la cama o la silla o el lugar suave que te sostiene te sostenga un poco más completamente. No tienes que hacer nada del sostener. Puedes ser sostenido. La fundición se sostiene a sí misma. La noche sostiene a la fundición. Algo más grande y más amable que cualquiera de las dos sostiene a la noche. Y tú estás dentro de todo ello, como una pequeña piedra tibia en la palma de una mano muy paciente. Nada se te pide, nada se espera. Puedes simplemente estar aquí, respirando, hasta que el respirar se convierta en sueño. Los olores se están suavizando. La canela se está desvaneciendo en el cedro. El clavo se está desvaneciendo en la piedra cálida. La cáscara de naranja se está desvaneciendo en la luz ámbar. Todo ello se está convirtiendo en una sola, suave calidez, sin bordes. Los sonidos se están suavizando. El zumbido de los fuelles se está desvaneciendo en el zumbido de tu propia respiración. El tic-tac del cobre enfriándose se está desvaneciendo en el lento latido de tu propio corazón tranquilo. La melodía lejana que Pell tarareaba se está desvaneciendo en el silencio que vive justo detrás de tus oídos. La luz se está suavizando. El ámbar se está desvaneciendo en una oscuridad profunda y suave. No una oscuridad fría, no una oscuridad vacía, sino una oscuridad cálida y llena, como el interior de una manta de lana en una noche fresca. Ahí estás ahora, dentro de la oscuridad cálida. Estás a salvo. Estás bien. La quietud de este lugar te quiere, y la quietud de este lugar no pide nada a cambio. Descansa, descansa. Deja que tu respiración sea pequeña. Deja que tu respiración sea lenta. Deja que tu respiración sea lo que quiera ser. Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. La fundición está lejos. El valle está lejos. El sendero está lejos. Solo queda la oscuridad cálida. Solo la lenta respiración. Solo la quietud. Puedes soltar ahora. Puedes soltarlo todo. La historia, quien la cuenta, el sonido de las palabras, la forma de las palabras. Deja que las palabras se vuelvan aire cálido. Deja que el aire cálido se vuelva respiración. Deja que la respiración se vuelva sueño. Casi has llegado. Casi estás en casa. La noche es amplia y amable y tiene espacio para ti. Te ha estado esperando. Se alegra de que estés aquí. Descansa, descansa. Duerme ahora. Duerme. Suave, cálido, lento. El ámbar, el cedro, el silencio. Que duermas bien. Que duermas bien. Buenas noches.